Es emocionante ver en unas jornadas, en el mes del orgullo, estas jornadas que ya se han convertido en un referente. Y qué importante subir 3 mujeres al escenario. Eso tampoco, os puedo asegurar, es normal. Susana, Lola, gracias. Gracias, porque realmente lo habéis dicho todo. Es muy difícil subir aquí después de ellas dos, que son mujeres comprometidas y que además cuando se expresan lo hacen desde el corazón, desde la convicción profunda de que están caminando hacia la igualdad real y efectiva en una democracia más inclusiva. Yo quería trasladaros 3 ideas, fundamentalmente, porque pensaba en estos días en relación con el orgullo y me gusta una frase que creo que sintetiza muy bien el estado de ánimo en el que nos encontramos en estos días, quienes creemos profundamente en la igualdad y peleamos cada día, no solamente un día o un mes, sino cada día, por esta igualdad real y efectiva. Feliz y reivindicativo orgullo. Feliz porque efectivamente hemos avanzado mucho y este año, lo decían quienes me han precedido, nos han reconocido en el Rainbow Map de ILGA Europe como el país de Europa, que es decir, el país del mundo donde una persona LGTBI+ puede desarrollar su proyecto de vida sin miedo y en las mejores condiciones posibles. Eso yo creo que es un motivo para sentirnos felices. Felices porque hemos logrado un objetivo que no era fácil. Fijaros, estamos este mismo año también celebrando el 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea. ¿Y de dónde veníamos? Porque necesitamos memoria, necesitamos muchas veces dar una vista con perspectiva para saber dónde y qué hemos conseguido. Bueno, veníamos de leyes como la ley de vagos y maleantes o la ley de peligrosidad social, que perseguía a las personas por la forma de ser, por la forma de querer, que tenían que esconderse y sentir prácticamente ese peso de las leyes contra su vida y contra su proyecto. Y esa situación se ha prolongado durante muchas décadas. No es tampoco casual que estemos este mismo año también celebrando el 90 aniversario del asesinato de García Lorca. Y entre otras cosas, es asesinado por ser gay y de izquierdas. Y hay que recordarlo y hay que reconocerle. García Lorca, que sigue en una cuneta, como tantos y tantos otros que le acompañaron en la reivindicación y en la libertad y que siguen en la cuneta. Por lo tanto, creo que es bueno saber que efectivamente hemos recorrido unidos un gran camino que nos permite hoy decir con orgullo que efectivamente España es un lugar donde se puede ser libre y donde se puede ser lo que cada uno es, como cada uno somos. Eso no ha sido fruto de la casualidad ni del paso del tiempo, por supuesto que no, ha sido fruto, en primer lugar, del activismo y de un activismo singular y personificado en mujeres y hombres como Jordi Petit o como María Giralt o como Pedro Cerolo, pero también en instituciones como UGT Diversa, UGT que desde hace muchas décadas viene abanderando el sentimiento de diversidad y de inclusión de la diversidad. UGT Diversa es un referente y estas jornadas son un auténtico ejemplo que nos hace sentir muy felices y muy orgullosas y orgullosos, porque aquí la diversidad se analiza, se profundiza con datos, se buscan respuestas, se buscan alternativas. El plan que presentábamos el año pasado de incorporación e inclusión en la diversidad, el acompañamiento de las personas trans, la obligación de las empresas a tener también fórmulas de incorporar la diversidad como riqueza, como un elemento muy positivo que nos permite incorporar todo el talento que tiene una sociedad. Por lo tanto, es el esfuerzo compartido de instituciones como UGT a la que yo quiero en esta tarde reconocer y desde luego poner de ejemplo, porque lo que habéis logrado es darnos
como digo, muchos elementos para seguir avanzando en derechos, para seguir incorporando nuevos elementos e instrumentos que nos permiten defender nuestros derechos a todas y a todos. Pero también ha sido, lógicamente, un esfuerzo legislativo importante. El año pasado celebrábamos el 20 aniversario del matrimonio igualitario. Un matrimonio que entonces, quiero recordar, había mucha reticencia y mucho rechazo. Hoy el 80% de la ciudadanía de este gran país que es España incorpora el matrimonio igualitario con absoluta normalidad en su esquema mental y en su vida. Por lo tanto, esas leyes han sido revolucionarias. La Ley de Igualdad de Trato, que incorpora hasta 14 causas de discriminación, la llamada Ley Cerolo, la Ley Trans, otra gran ley que nos ha permitido seguir avanzando. Y hace muy poquito, esta misma semana, en el Congreso de los Diputados dábamos otro paso adelante, porque incorporábamos las terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión, porque nadie tiene que convertirse en lo que no es, y esas terapias que en realidad son violencia contra las personas, son tortura, han empezado la tramitación parlamentaria para prohibirse en el Código Penal. Y seremos probablemente el país más avanzado precisamente en incorporar al Código Penal estas actitudes absolutamente contrarias a la libertad de las personas. Y también ha sido fruto, por qué no decirlo, de una red institucional. Antes no sé si era Lola o Susana que hablaban de que la unidad hace la fuerza. Lógicamente la unidad es lo que nos permite avanzar. Y esa unidad, trabajando en red, muy coordinadamente, muy colaborativamente, que ha permitido, por ejemplo, instituciones como el 028, que es un teléfono de ayuda las 24 horas, los 365 días del año para las denuncias y que ya ha tenido más de 33.000 denuncias en estos años de camino, o por ejemplo una institución que acabamos de incorporar que es la Autoridad para la Igualdad y No Discriminación, la autoridad independiente que empieza a caminar también estos meses, o las fiscalías especializadas en delitos de odio. Por lo tanto, es verdad que gracias a ese esfuerzo, a ese compromiso compartido, hemos avanzado y hemos logrado ese podium que no parecía fácil desde luego hace unas décadas. Pero como os decía, aparte de feliz, es reivindicativo. Y estamos aquí también para reivindicar, y reivindicaremos en las calles esta misma tarde con el pregón del orgullo y el sábado que nos encontraremos en las calles también, porque hay que seguir reivindicando. Mirad, acabamos de regularizar prácticamente a más de 1 millón de personas. Implica, aparte de reconocer la dignidad y los derechos, pero también implica un esfuerzo, porque entre el 15 y el 20% de esas personas que se incorporan con plenitud a nuestra sociedad, ese 15 o 20% son personas LGTBI+. Y por lo tanto tenemos que darles respuestas, tenemos que darles compañía, tenemos que ser conscientes de las dificultades añadidas, como decían anteriormente, de la interseccionalidad. Y tenemos que ser sensibles para incorporarles al mundo laboral y al mundo de los derechos y de todos los servicios públicos que tendremos que adaptar. Ese es un reto, indudablemente es un reto. Hay muchos otros retos, la incorporación al mercado laboral. Es verdad que desde UGT se está haciendo una gran labor que acabo de reconocer y que seguimos trabajando juntas precisamente para seguir avanzando. Pero en el ámbito de la educación también tenemos un reto muy importante. Yo siempre digo que perdimos la oportunidad de incorporar en el sistema educativo la educación para la ciudadanía, que es una educación para el respeto, que es una educación para la incorporación del otro, para saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y también cómo defenderlos. Esa asignatura lamentablemente no se incorporó, perdimos ese tren, pero necesitamos hacer un esfuerzo a nivel educativo para que efectivamente el respeto y las herramientas contra el odio sean eficaces. Y, por supuesto, antes también se ha comentado, nada de lo que está fuera de nosotras y nosotros nos es ajeno. Ninguna dificultad por la que estén atravesando personas LGTBI en cualquier lugar del mundo
nos puede ser ajeno y ese es otro reto, desde Estados Unidos a Rusia, pasando por Afganistán y tantos países donde ser una persona LGTBI, por el simple hecho de ser como uno es perseguido, es sometido a violencia, es sometido a vejaciones y a la invisibilidad absoluta. Como ya sabemos lo que es eso porque venimos de ahí, desde esta casa también digo que es nuestra responsabilidad luchar por todas las personas que hoy están sufriendo ese acoso y esa violencia institucional. Hay muchísimos retos, quizá el más evidente, el más visible, es hacer frente a esos discursos de odio que han crecido en los últimos años un 30%. Probablemente son los delitos que más han avanzado, que más han crecido en una sociedad como la española. Es sorprendente, pero tenemos que luchar contra ello porque efectivamente la derecha extrema y la extrema derecha están señalando al diferente, están señalando al que no es homologable según sus criterios, según sus estereotipos. Y en eso hay que decir alto y claro que nadie es como nadie, que cada uno somos diversos, diferentes y que es nuestra verdad y tenemos que hablar de nuestras verdades porque no podemos encasillarnos ni acomodarnos a un estereotipo o a una etiqueta. La diversidad es lo humano. Yo siempre digo esta frase porque creo que es lo que mejor nos representa como humanidad, como civilización, la diversidad. Afortunadamente somos diversas y diversos y diverses. Claro que somos diversos y eso es lo que nos hace grandes. Y eso es lo que incorpora talento. Esa diversidad es nuestra fuerza. Esa diversidad es la que incorpora el talento a nuestra empresa, a nuestra forma de entender la vida, a nuestro pensamiento, a nuestra ideología, a nuestro empleo, a nuestro trabajo. Es la diversidad uno de los motores, precisamente, de que España, que es diversa, que abraza la diversidad, que ama la diversidad, pues tenga hoy una de las economías más bollantes y de mayor crecimiento. Porque lo que también tenemos que decir alto y claro es que este modelo de España con este gobierno progresista es un modelo que funciona en lo económico, que funciona en lo social. Por lo tanto, que no nos vendan discursos de odio, que no nos vendan la diversidad como problema, que no nos vendan que el venir de fuera y ser migrante es un estigma. No podemos tolerar esa forma de entender al otro. La única manera de entender al otro es cómo uno se siente, como uno es, con todos los derechos, con todas las libertades y también con todas sus obligaciones. Por lo tanto, voy terminando con la última palabra que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros: el orgullo. El orgullo de sabernos un país acogedor, un país que tiende la mano, un país, como decían mis compañeras, que acompaña, que no te deja solo. Y frente a el divide y vencerás, que es el mantra de la derecha y de la extrema derecha, porque saben que el individuo aislado es fácilmente manipulable, que cuando estamos aislados, cuando estamos solos, cuando nos dividen, somos fácilmente manipulables. Desde la Unión General de Trabajadores, lógicamente, tenemos que decir que la unión, la unidad, hace la fuerza. Y nuestra fuerza en la defensa de la democracia, en la defensa de la diversidad, en la defensa de los valores y de las personas LGTBI+, es la unidad. Esa es la unidad que nos permite defendernos y nos permite tener una comunidad que es mucho más resiliente y es mucho más poderosa, pero también que ilusiona más. Porque el odio no ilusiona a nadie, la mezquindad no ilusiona a nadie, el enfrentamiento, ¿cómo puede ilusionar? Pero la comunidad que progresa, una civilización cada vez más justa, cada vez más acogedora, cada vez más activa, proactiva en la defensa del otro, eso sí que ilusiona, eso sí que tiene un punto de humanidad que nos hace mejores y más libres. Yo creo que hay que trabajar en esa ilusión compartida,
en esa comunidad que avanza, en esa libertad que nos hace mejores en lo individual, por supuesto, pero también como país. Y esa es la marca España, ese es nuestro orgullo. Somos orgullosamente diversos, y esa es la marca España que nos permite ser el número 1 en ese podium por la diversidad y también, ¿por qué no decirlo?, ser una economía que funciona y que crece por encima de la media del resto de países. Así que con este orgullo, con esta felicidad compartida y con este compromiso de seguir trabajando porque no podemos dejar de avanzar, pues os deseo un feliz, un orgulloso estudio, análisis en profundidad en estas jornadas a las que estamos muy atentos, porque efectivamente de esos análisis tan rigurosos después salen políticas públicas mucho más certeras y mucho más eficaces. Así que trabajamos juntos, vamos hacia adelante y siempre hacia más democracia, hacia más libertad. Gracias.